Oh, yes. Bueno, estamos listos. Marianela, somos todos oídos. Bueno, mi nombre es Marianela y voy a presentar 2 casos clínicos de A13 esófago de 2 pacientitos del Hospital Español, neonatología. Bueno, el primer paciente es un paciente de sexo femenino de 2 meses de vida que vino derivado desde Carlos Tejedor por un diagnóstico presuntivo de A13 esófago. Según relataba el papá, durante las horas posteriores al nacimiento, mientras estaba en internación conjunta, la bebé presentó episodios recurrentes de ahogo y él decía, bueno, que ya tenía 2 bebés anteriormente y que se daba cuenta que eso no era normal. Así que llamó al pediatra y, bueno, intentó pasarle la sondita orogástrica y no pudo pasarla. O sea, no le había pasado a continuación. No se le habían pasado cuando nació. Ya no se está pasando. ¿No más? No. Es algo que haya algunos índices. ¿No se usa más? No está en el protocolo. No se usa. Al chico no se lo toca más. Sí. No se le pasa la sonda. No se le pasa la sonda, no se lo aspira, no se le pasa por el ano. El ano queda, Así como cuando terminen, le voy a mostrar un parto en el agua, cómo se hace. Y después terminamos con la 13 de esófago con los días, ¿no? Sí. Bueno, es un detalle menor, pero puede pasar. Claro. Lo que pasa es que hay que ver el contexto del parto. Esa madre tendría coliderán. O sea que hay que algo tenía, ¿no? No puede no tener coliderán si no tiene eso. Sí, hay comedia también. Hay que ver si los controles, todo eso está dentro de... Empató con él. ¿Eh? Ahí empató. Sí, empató, lo que pasa es que igualmente, si no tiene controles, por ahí uno debería, ¿no? Pero Sí, sobre todo que por ahí un poco el tema de extrapolar conductas de otros Igual, lugares. sí, bueno, ahora dice los antecedentes, pero eran para su otro lado. Ahí el primer mundo puede ser. Carlos Tejedor. Acá no. Acá no terminás, pasa eso. Depende de la calidad de los tetricia que tengan. una 13 Pero anal, chicos, chicos, una 13 ya, anal. se llama los 60 minutos minutos de de eso hora. a la casa. Los 60 minutos de hora que el chico sea por parto, porque sale, y personalmente lo hago y en algunos centros se hace, pero no. Joder, yo al chico lo reviso después, al otro día, ni se lo pesa nada. Salvo que lo vea que soy un gordo. Pero al otro día me lo pasan la zona, el otro día No, casi no, como no vomitó. Sí, no lo reviso. Sí, Madre, mirá cuando nace, puede pasar el dedo por el paladar y quedas así, que la metés, pero no lo separás de la madre. El chico queda acá. Permanentemente, va la teta. Está demostrado que eso mejora mucho, no solamente el aspecto afectivo, la lactancia, sino todo el nervio sensorial, está demostrado. Bueno, excelente, no sabía eso. Bueno, todos los días se aprende algo. Sí. Bueno, y entre las sospechas diagnósticas se decidió realizar la derivación en el Hospital Español porque en Carlos Tejedor no tenían servicio de cirugía pediátrica. Como antecedentes, era una beba recién nacida de término, 38 semanas, peso de codo para edad Ahí, gestacional. perdón, yo voy a empezar a interrumpir. Pero tenemos a Nani y lo vamos a aprovechar. Hay un par de consideraciones para transportar a un paciente con sospecha de atresia de esófago, ¿verdad? ¿En qué posición va? ¿Si va con aspiración? No, va con aspiración continua, con repromes, si lo podemos fabricar, se puede fabricar bien en los repromes, pero si no lo fabricábamos casero con 2 sondas, una gruesa y otra más finita, poníamos la sonda y íbamos haciendo aspiración continua, y no en posición con la cabecita un poco más abajo y con ese cajota. Pero nada. Bueno, nació por cesárea programada debido a cesárea anterior, APGAR 9 en 10, el líquido amniótico claro, la edad de la mamá era 28 años, el embarazo había sido controlada, pero sin ningún diagnóstico prenatal.
El examen físico de ingreso, los signos vitales eran normales. El examen físico estaba dentro de límites normales, pero nuevamente cuando se trata de introducir la sonda orogástrica, hace un stop a nivel del tercio superior del esófago. El ano estaba permeable, había eliminado meconio y tenía el sistema Geiserani y el retrole del sistema de aspiración continua. Bueno, como diagnóstico presuntivo, como habíamos dicho, era el de atresia de esófago. Y el plan terapéutico que se instauró fue ayuno, el retrole de aspiración continua, se le puso un plan de dilatación parenteral hasta que se pudo colocar la vía percutánea para la nutrición parenteral, omeprazol e inició el esquema antibiótico profiláctico previo a la cirugía. ¿Qué es MNI? Perdón. ¿A dónde? No, Signos vitales y qué dice. Monitoreo de invasivo. Esta vez tenía algo, ¿sí? Se le realizaron exámenes complementarios, donde lo único que estaba alterado era el lactato, que estaba en 4,4. Después el medio interno, glucemia, función renal, hematológico, todo dentro de límites normales, la hemostasia también, grupo de factor 0 RH positivo y prueba de CUM directa e indirecta negativas. Como parte, digamos, cuando ingresan los bebés para cirugía, ahí en el hospital se suelen hacer los cultivos, digamos, al ingreso, y el cultivo de las secreciones de cabo superior esofágico fue negativo y los hemocultivos también negativos. Y bueno, como parte de, digamos, la confirmación del diagnóstico presuntivo, lo que se hace es colocar un tubo endotraqueal dentro del esófago para delimitar a dónde estaría el fondo del saco del cabo superior, que en este caso estaba en proyección de 4. Volvete un poquito para la placa para atrás. Sí. Para que si se ve con esto. Eso, la placa sirve Acá. para que, Nani. no, para ver. Se ve el precursor, llega hasta acá. Sola, sino que tiene, es una atresia, pero que tiene fístula, porque tiene aire abajo en el abdomen. Si no tuviéramos fístula, no habría comunicación directa. Eso es una Bien. cosa Que se puede ver en el aire. Bueno, como parte del screening neonatal se le hizo la ecografía cerebral y abdominal que estaban dentro de límites normales, ecocardiograma Doppler para descartar cardiopatía congénita asociada, que fue normal. Bueno, al día siguiente del ingreso, ya con 3 días de vida, ingresó a quirófano, donde se le colocó un catéter venoso central, que era para después hacerle la nutrición parenteral. Se hizo una endoscopía de la vía aérea, bueno, que es como parte, digamos, del diagnóstico prequirúrgico, y se observó el lago faringio y sobre la carina en hora 6 el espolón de la fístula, que se refiere, o sea, en negra sería con una sonda Fogarty 4 French. Se la ventiló y se la ventiló después para poder realizar la cirugía 13 de esófago. Para la cirugía de la atresia se ingresó por toracotomía posterolateral derecha, nivel de cuarto espacio intercostal, por vía extrapleural. Se logró visualizar que, bueno, la fístula cateterizada desembocaba en el cabo esofágico distal, haciendo el diagnóstico de atresia de esófago tipo 3. Se hizo clampeo y cierre de la fístula, pero por malas condiciones hemodinámicas de la bebé no se pudo realizar la anastomosis terminal. Se realizó la gastrostomía y se cerró. Posterior a la cirugía se realizó una radiografía de tórax, donde se evidenció bueno, que la inestabilidad hemodinámica, digamos, era producto del neumotórax masivo izquierdo, con colapso pulmonar y marcado desplazamiento mediastinal hacia contralateral. Que bueno, como paréntesis, esto en realidad no se confirma, digamos, con radiografía, sino que sería clínico y el drenaje, digamos, ¿no? Era un neumotórax de atención. Eso es un Claro. Cabe destacar que claro. necesita era uno nuevo, no tenía experiencia. Allá la anestesia no es como acá. Allá mandan los anestesistas en el quirófano y mandan el quirófano. Tenemos en eso que tener que agachar el lomo muchas veces y el chico no puede caer.
O sea que dentro del acto quirúrgico el chico se descompensó. Claro, Claro, y por eso Sí. el villano Y por eso no, nosotros utilizamos. claro. no le dieron los cabos. Nosotros presumimos que no le dieron los cabos, Pero, pero claro, así. Ujú. Estaba muy inestable, no pudo seguir y sabía lo que hizo. Y bueno, de inmediato se realizó el drenaje del neumotórax y se colocó a la paciente en asistencia ventilatoria mecánica. Acá vemos la radiografía después del drenaje del neumotórax, donde se evidencia la expansión pulmonar. Y bueno, se puede ver un enfisema subcutáneo en el neumotórax derecho. Posteriormente, bueno, la paciente ya estaba compensada con requerimiento de inotrópicos, dopamina, adaptada, bueno, una ARM adaptada, con buena expansión torácica y buena entrada de aire bilateral. El resto del examen físico dentro de límites normales. Continúa ayunada con el reprole de expiración continua porque no se pudo hacer la anastomosis, nutrición parenteral, omeprazol, analgesia con morfina y la profilaxis antibiótica y el requerimiento inotrópico fue por 3 días. Después suspendió. El 20 de diciembre, ya cursando el postoperatorio día 4, se realizó la extubación electiva, que toleró bien. El drenaje pleural derecho no oscilaba ni burbujeaba, entonces después a los 2 días se los retiraron. Y continuaba ayunada con reprole, nutrición parenteral y la gastrostomía que tenía débito claro. A los 8 días de la cirugía inició a probar tolerancia a la alimentación por gastrostomía, con la fórmula deslactosada, y que bueno, fue aumentando y disminuyendo paralelamente la nutrición parenteral hasta poder suspenderla y probar el ambiente con buena tolerancia. El 31 de enero, ahí como dice que por ahí puede haber sido que no les llegaban los cabos, hicieron una nueva medición de la separación de cabos esofágicos con histerómetro, y se vio que, bueno, había una separación de una vértebra de distancia, por eso programaron la cirugía para el 8 de febrero, dándole tiempo para que tenga una ganancia ponderal, que querían alcanzar los 5 kilos y nos alcanzó para el 28 de febrero. Ya el 28 se pudo realizar la cirugía programada para la unión de los cabos. Para eso, bueno, ingresó por la misma incisión previa, digamos, por la toracotomía posterolateral derecha, pero esta vez por dentro de la cavidad pleural. Identificó a los cabos, ahí se pasa la sonda orogástrica y con la sonda orogástrica enhebraban los 2 cabos e hicieron la anastomosis. Después de lo cual, antes de cerrar, colocan el tubo, un tubo de drenaje pleural testigo, que es para después tener control del sangrado y, digamos, si aparece saliva por la posible dehiscencia. Bueno, cuando vuelve quirófano ventilada con relajación farmacológica, con becuronio, que se deja durante 72 horas para evitar, digamos, la dehiscencia de la sutura. Presentaba el tutoro esofágico, drenaje torácico y continuaba en ARM, ayunada con la gastrostomía y el plan. Siempre omeprazol. La radiografía control después de la cirugía, bueno, evidencia un neumotórax derecho residual, pero que no tenía manifestaciones clínicas. El 2 de marzo se le pudo colocar el acceso venoso central para iniciar la nutrición parenteral nuevamente, y al 5.º día de la cirugía, bueno, continuaba con el reprole porque le costaba, digamos, delutir la saliva, con el tutoro esofágico y ayunada. Por la gastrostomía se evidenció, bueno, la salida de saliva, que se indica que el esófago está permeable, pero no había salida de saliva por el drenaje torácico testigo, haciendo poco posible que existiera dehiscencia de sutura. Se realiza la extubación y se le pone una canulita nasal. Después, a una semana de la cirugía, el drenaje torácico continúa sin débito, por lo que inicia con una NEC por gastrostomía bajita, y bueno, va aumentando la NEC y bajándose la nutrición parenteral con buena tolerancia a aire ambiente. A 2 semanas de la cirugía, bueno, ya le entró quirófano para la realización del esofagograma,
constató que estaba el esófago permeable de calibre uniforme y con vaciamiento y sin fugas. Por eso le retiró el drenaje torácico y el tutor esofágico e indicó que podía comenzar la alimentación por succión. Así que bueno, se le fue estimulando, digamos, la succión de dilución, que costó un poquito porque llevaba ya bastante tiempo sin alimentarse vía oral. Se fue progresando paulatinamente y bueno, se fue con un poquito, digamos, vía succión y otro poquito por gastrostomía. El 25 del 3, ya que tenía 3 meses y medio ella, se le dio el egreso sanatorial con indicaciones de control y seguimiento por pediatra de cabecera, por cirujano infantil. Bueno, tenía que seguir la fonoaudiología, la alimentación, como dijimos, por las 2 vías, y omeprazol, que como vamos a ver después es hasta los 12 meses de vida. Bueno, ese es el primer pacientito. No sé si queda alguna duda. Y la gastro ¿Cuándo se la saca? No, la gastronomía no se la sacó todavía. Hasta asegurarse que no se formó una estenosis. ¿Qué tiempo Claro. tiene ese paciente? 3 meses y medio. 3 meses y medio. Sí. Ahora ya debe tener 4. Nació el 13 de diciembre. Sí, está con un sinfín. El otro está con un sinfín. No, pero es Sí. Una pregunta, Guillermo. Una situación que no es infrecuente. Cuando el neonato tiene, aparte de la atresia del esófago, una cardiopatía severa, ¿qué está indicado operar primero? viene la discusión con el otro chico. Viene con El otro para él lo charlamos. Sí, bueno, lo dejamos para el otro, porque el otro justamente tuvimos que discutir ese aspecto. ¿Qué operar primero? Y Bueno, lo dejamos para la segunda. Porque si no, quemamos el otro caso. Bueno, esto es porque bueno, el siguiente caso clínico es un pacientito que ahora está internado acá en la clínica con neumonía y ventilado. Ese sí tiene. ¿Vos qué estás tomando? ¿Esa boca? Tenía gracias. Como la mayoría de los chicos no tienen gastrostomía, en este caso hubo que hacer la gastrostomía por urgencia de compensación hemodinámica, se le dejó la gastro y el doctor. No sé si se lo habrán sacado, si se lo sacó. Sí, a ella sí. Pero en este otro chiquito que no deglute, bueno, lo vamos a ver, el cardiopatía queda el tutor, porque bueno, ahora vamos a ver otro caso. Sí. Si no, no deglute, Le quitar el misterio, pues. Bueno, este bebé, que es el segundo por caso ahí, clínico. no sé si se acuerdan ustedes, para repasar la disconal, la atresia de esófago, son 4, la tipo 1 y la que Lo tiene después, lo tiene después. Ah, perdón, Sí. Después, y son 5. Me está quemando todo. Después, No dejan pasar una. pero no se veía la dinámica, disculpen. Bueno, el segundo bebé nació en el instituto, también de término de 37 semanas, peso adecuado para la edad gestacional, también por cesárea programada, por cesárea anterior y porque la mamá solicitó que le ligaran las trompas. Como antecedente de una madre añosa, era la 4ª gesta, un embarazo controlado sin ningún diagnóstico prenatal, pero ella sí evidenciaba polidramnios. Al examen físico, presentaba llanto vigoroso, tono de acorde para la edad gestacional, Apgar al primer minuto 9 en 10, facie peculiar, que tiene frente ancha, puente nasal ancho y la implantación baja de las orejas, fontanela anterior permeable y normotensa, paladar íntero y clavículas ínteras. Se evidencia malformación a nivel de los miembros superiores, ahí no veo el mouse, tiene una polidactilia en la mano izquierda y en mano derecha se ve malformada con 4 dedos. Y por el antecedente de polidramnios y malformaciones al examen físico, a él sí se decidió en sala de partos pasarle la sonda orogástrica que le hacía tope. Inicialmente tenía respiración efectiva, pero durante el examen físico empezó con dificultad respiratoria progresiva, por lo que le pusieron oxígeno libre y lo trasladaron para terapia. Después José. Una vez en terapia intensiva, el neonatólogo, que era Neville, trató de pasarle la sonda orogástrica,
que nuevamente le hacía tope, así que se le colocó el reprole y como seguía con la dificultad respiratoria, le puso un anito y después se tuvo que ventilar. Bueno, ahí mismo, al igual que a la otra bebé, se le puso el tubo endotraqueal en el esófago, se le hizo la radiografía y se podía ver el fondo de saco de cabo proximal del esófago. En este caso, bueno, esta radiografía que conseguí no se ve bien como en la otra, porque también estaba ventilado también. La gerencia del radio derecho. La ecografía abdominal y cerebral eran normales y el ecocardiograma informó coartación de aorta. No tengo el informe porque era del instituto. ¿Tenía clínica de evolución de aorta? Me dijo Nevin que no se le ocultaba soplos, ni estaba con insuficiencia cardíaca ni nada. ¿Pulsos? Eso no me dijo. No me dijo porque era todo de Que allá. una digamos. coartación de aorta en un recién nacido puede ir desde pulsos discretamente débiles a una interrupción completa con un paciente. Claro, después que requiere hablábamos a ver si prostaglandinas. está en el examen físico del ingreso al español, Bueno. sí pusieron los pulsos. Pero En principio no tenía repercusión hemodinámica. No. Cuento que nada, el chico le hacen el eco, esto es anecdótico porque uno lo estoy conociendo. Sí. Que le hacen el ecocardio, lo hace la jefa del hospital de Cuelling, y ve el arco bien como tiene que estar, el arco a la derecha, todo correcto, no había ninguna obstrucción. Cuando entra el cirujano, ve un vaso muy, muy grande, él piensa que es la aorta. Y era el ducto. Me están quemando la tele. Entonces, Como se dice, spoileando. ¿qué está pasando? Con el diagnóstico de cardiopatía es que lo derivan en español, y que él seguía insistiendo que eso parecía la aorta, y Coeli seguía insistiendo que el arco estaba bien. Bueno, ahí, como dijo Guillermo, ingresó al quirófano para la cirugía programada 13 de esófago, se ingresa por toracotomía derecha, haciéndose el diagnóstico a 13 de esófago tipo 3, y durante el acto quirúrgico visualizan este vaso de gran tamaño que nacía hacia la derecha del tórax, que impresionaba el arco aórtico derecho, por lo que se decidió no seguir con la cirugía, se le hizo la gastrostomía y ahí se derivó al español para la cirugía cardiovascular. O sea, entra cirugía por la 13 del esófago, Sí, pero se encuentran con el vaso. Ese vaso que presionaba y deciden cerrar y hacer el gastrostomía. Sí. Sí. ¿Dónde fue? Esto en el instituto. Sí. Bueno, ya el 17 de octubre, que tenía 8 días de vida, ingresó en el Hospital Español para el estudio y resolución quirúrgica del síndrome malformativo. En el examen físico de ingreso, los signos vitales estaban... ¿Cuántos meses tenía de vida? 8. Sí, cuando se derivó al español. Sí, en lo otro no le puse la cronología porque no tenía las fechas que se fue haciendo el resto. Bueno, el examen físico de ingreso en el español, los signos vitales estaban dentro de límites normales. Al examen físico, como datos positivos, presentaba levitericia, fase peculiar, como habíamos descrito. Ahora sí, presentaba soplo sistólico audible en los 4 focos, pulsos periféricos presentes, pero no decía si eran simétricos. Bueno, tenía la gastrostomía con sin débito al ingreso, y la polidactilia en mano izquierda y ausencia del primer dedo en la mano derecha que habíamos visto en las fotos. El resto sin particularidades. Bueno, como diagnósticos, tenemos la 13 de esófago tipo 3 con gastrostomía, que ya venía hecho desde el instituto, cardiopatía congénita, agenencia de radio de derecho, polidactilia en mano izquierda y síndrome genético en estudio. Bueno, como plan terapéutico, continuó ventilado, ayunado con la gastrostomía abierta, el reprole de aspiración continua, alimentación parenteral, las prostaglandinas para mantener el ductus abierto por la coartación de aorta y omeprazol. Ya el 20 de octubre se realiza la hemodinamia diagnóstica, que informó coartación de aorta severa, con ductus grande y hipoplasia de aorta. El 26 de octubre
ingresó a quirófano, donde se le realizó ligadura de la fístula traqueoesofágica mediante incisión mediana subsifoidea. Y el 28 de octubre se realizó la cirugía cardiovascular para corrección de la coartación de aorta. Hizo una ligadura de sección del ductus, seguido de coartectomía supra e infraductal con ampliación de arco aórtico y sutura de ambos cabos. Cuando regresó del quirófano, bueno, continuó ventilado con el soporte inotrópico que lo requirió durante 5 días, con adrenalina, dopamina y milrinona, drenaje torácico en hemitórax izquierdo, pseudoanalgesia con fentanilo y medetomina, profilaxis antibiótica. Continuó ayunado con el plan de hidratación parenteral en el reprole, omeprazol, furo, y a las 72 horas inició la alimentación parenteral. Bueno, durante el primer día, digamos, del posquirúrgico, se constató hipoventilación a nivel del hemitórax derecho, por lo que se realizó una radiografía de tórax que informó de derrame pleural derecho que promediaba 2,5 centímetros. Después, el 1 de noviembre, se le realizó una ecografía toracopleural al 4.º día del postoperatorio, que evidenció una colección líquida pleural compatible con quilotórax versus neumotórax, y un colapso pulmonar compatible con atelectasia pasiva. Ahí se le realizó la toracocentesis para obtener líquido pleural y se envió muestra para citofísico-químico y bacteriología. El cultivo resultó ser negativo y, bueno, en cuanto al, digamos, esto era como que el líquido, digamos, era compatible con quilotórax por algunos parámetros como el recuento de células, el pH alcalino, el valor de las proteínas totales de la albúmina, pero no tenía, digamos, aumentados dentro del rango de kilotórax los triglicéridos ni el colesterol, y no tenía kilomicrones, que eso se explicaba porque había estado ayunado desde el nacimiento. Bueno, ahí inició el tratamiento con austriotio, que es un análogo de somatostatina, que por lo que vi lo que hace es disminuir la irrigación a nivel intestinal, y con eso, digamos, la formación, la linfa proveniente del intestino y el circuito por el conducto torácico. Continuó ventilado y recibiendo nutrición parenteral. A las 2 semanas de la cirugía cardiovascular se pudo realizar la extubación electiva, que fue bien tolerada, y el 16 de noviembre ingresó a quirófano, donde se realizó la endoscopía de la vía aérea, visualizándose el espolón de fístula a nivel de carina entre ambos bronquiofuentes. No había otro lecho fistuloso, se canalizó la fístula con el balón Fogarty y se dejó al paciente ventilado para poder realizar la cirugía de anastomosis término-terminal de cabos esofágicos. Bueno, se ingresó también por vía posterolateral derecha, por dentro de la cavidad pleural, se cerró la fístula a nivel de la carina, se identificaron ambos cabos, y se constatándose una separación de una vértebra y media, y se hizo la anastomosis entre los mismos. Bueno, también se le colocó el drenaje pleural de testigo. Regresó de quirófano, ventilado, también con la relajación muscular, como habíamos visto en el caso anterior, la gastrostomía abierta, el tutor esofágico para prevenir la estenosis, y el tubo de drenaje testigo. Continuó con alimentación parenteral, omeprazol, el tratamiento del quilotórax con austriotio y fentanilo como analgesia. Al 5.º día de realizada la anastomosis, se constató hipoventilación a predominio del hemicampo derecho, y a su vez se constató por el tubo de drenaje testigo salida de saliva. Se solicitó la radiografía de tórax, donde se evidenció un neumotórax derecho con condensación pulmonar pasiva y desplazamiento diasténico contralateral. Y bueno, la asociación de estas dos cosas, digamos, el neumotórax derecho más la salida del saliva por el tubo testigo,
se interpretó como una dehiscencia en la sutura anastomotica. Bueno, como persistía, después de una semana el neumotórax se le colocó un tubo de drenaje pleural, constatándose la expansión pulmonar en la radiografía control. Después de un mes el tratamiento con octreotida se suspendió, dice que se usa entre 3 y 34 días, digamos, hasta la resolución o si se cambia el tratamiento. Y a las 2 semanas de la cirugía se decidió extubar al paciente y se le puso oxígeno por cánula. La salida como persistía con pérdida de salida por el drenaje testigo, se inició la alimentación por la gastrostomía, pero con Monogen, que es Monogen, que es una fórmula modificada que tiene menos contenido en grasas y dentro de las grasas mayor de triglicérido de cadena media, que no forma kilomicrones, entonces no forma tanto flujo de linfa, sería. Pues a 20 días de la cirugía ya no se evidenciaba más, salía por el tubo de drenaje, por eso se retiró el drenaje, continuaba con el tutor esofágico colocado e inició en el mismo día por la tarde con dificultad respiratoria que requirió otra vez ser ventilado. Bueno, a la semana, como continuaba con hipoventilación a nivel de mi tórax derecho, se le solicitó la radiografía de tórax, donde se evidenció el hemidiafragma derecho elevado con desplazamiento mediastínico colateral, que se interpretó como paresia diafragmática derecha, y después se confirmó con ecografía. Bien. ¿Quién me parece ahora? Sí, sí. Está operado, ¿no? ¿No Sí. tiene las fotodelficaturas? Sí. Porque El 10 de enero, después de 2 extubaciones fallidas, Estuvo sí, todo. igual algo debe quedar todavía porque hoy sexual no lo puedo sostener porque baja soporte y empieza con mucha mala mecánica, así que seguro que algo tiene. No, el diafragma lo operan, el diafragma queda como Igual que como un trapo grande, Igual tiene una elevación. entonces lo pliegan así, lo suturan. Evidentemente que él trabaja mucho más. Y da espacio para el pulmón, pero... No, la prueba es la prueba. No Se logró actuar igual que cuando nos hicimos aspirar salió un seguidor por su cubo Sí, por el tubo. Pero el Pep Valentín me dijo que estaba 1 hora bien. Hizo la prueba de ventilación, pero vos bajar el soporte 8.5 y el niño empieza con mayor dificultad. Y bueno, entonces es una prueba, pero es una prueba de ventilación con mucho soporte. Vamos a probarlo. No, pues no pasó, la prueba de la prueba, No, lo entrenamos. no pasó la prueba. Lo entrenamos. bueno, y ahí fue que el 10 de enero se realiza, bueno, como tuvo las 2 extubaciones electivas fallidas por la paresia diafragmática, ingresó quirófano para la aplicatura diafragmática concéntrica hasta que se evidenció la tonicidad del músculo diafragmático. Regresó del quirófano ventilado bajo pseudoanalgesia, continuó en ARM, evidenciándose expulsión torácica simétrica y tubo de drenaje pleural que no oscilaba ni burbujeaba. Bueno, el 13 de enero presentaba el drenaje torácico sin débito, por lo que se retiró, y el 14, por buena evolución clínica, se realizó la actuación electiva. Perdóname, pero si el tubo ni oscilaba, ni Estaba tapado. nada, estaba tapado. Sí, ahí se lo retiró. No, pero el momento mismo que... Claro. Bueno, el 14 de enero se extuvo, se colocó en tafo, que requirió durante 10 días, después 9 días por cánula nasal y después aire ambiente. Las radiografías sucesivas posteriores mostraron una telectasia del campo pulmonar derecho y se evidencia su resolución en una radiografía de tórax del 21 de enero, no evidenciándose kilotórax, que había coincidido con cuando se suspendió la Monogen inició con fórmula de inicio. El 23 de enero se recibió el informe del resultado del cariotipo, que era 46XY en 20 metafases, descartándose anomalías cromosómicas, y la genetista solicitó microarray
para evaluar síndromes de desbalance genómico que no estaba el resultado todavía. ¿Síndrome de desbalance genómico? Ah, la mía, Eso es es nuevo, ¿no? Desbalance genómico. Sí, también. Como grito de la moda, ¿no? lo voy a hacer. Sí, vamos fiche, porque es carísimo y cuesta localiza, idiomas, Sí, ¿no? los trámites, tarda, Sí, todo tarda un montón. toda la cosa. Bueno, Bueno, después de 2 meses y medio de la cirugía de anastomosis, el bebé empieza con episodios recurrentes con las secreciones orofaringias y con diagnóstico presuntivo de estenosis de esófago. Ingresó a quirófano para dilatación con una sonda, sí, pobre le pasó, una sonda K31 y la colocación de sinfín para poder realizarles posteriores dilataciones. Sí. El 14 de febrero se le realizó una nueva dilatación esofágica con una sonda de un poco mayor calibre y se le hizo el recambio del tutor por uno de menor calibre que una tanza. Y fonoaudiología le brindó pautas para estimular succión de ilusión. Al 25 de febrero el paciente estaba en condiciones de egreso sanatorial, 4 meses y medio de vida, y las indicaciones al alta fueron el control y seguimiento por pediatra, por fonoaudiología, cirugía infantil, que el 28 de marzo se le llegó a realizar otra dilatación, alimentación por gastrostomía, estimular succión, omeprazol y después, bueno, evaluación por traumatología infantil por el tema de las malformaciones esqueléticas. ¿Y acá ingresó qué día? El sábado, el domingo. El domingo que era Está buenísimo el ingresado acá, ¿no? Porque el da sábado pasado y el otro, domingo se ventiló. otro realismo. Y el domingo sí se Ah, va. Yo nada, esto, digamos, el otro día miraba todas las derivaciones y veía a estos chicos más otros que han venido, ¿verdad? Cuando yo empecé acá, la idea era eso, que nosotros no había lugares de donde internar los pacientes que salían de la NEO. Por eso estamos en tantos años a dolor en la lateral. ¿Cuántos días estuvo en la casa el paciente? Y se fue de alta el 25 de febrero. Ah, porque una de, Y acá entró. una de las dudas acá, el paciente nunca tuvo fiebre. No. Ese paciente es un paciente que se va a Esa papila. fue. Y una placa, todas las placas que hemos visto, las anteriores acá, las patológicas, debe ser un broncodisplásico también, pero se debe haber aspirado, ¿no? Sí, sí. Un poco la pregunta tuya de la cardiopatía, nosotros también lo planteamos en Ateneo, ¿qué hacer? Por eso ahí se decide solo cerrar la fístula, no es lo habitual en la crisis de esófago. Nunca se, salvo un prematuro muy chiquitito, que no lo podés operar porque, bueno, chiquito y no damos cabo, qué sé yo, cerrar la fístula. En este caso, se quedó con la gastrostomía que había venido del instituto y se cerró la fístula, porque cuando le iban a operar el corazón, después iba a llegar, si no, mucha saliva al pulmón y le iban a poder ventilar adecuadamente. Si estaba la fístula permeable. Entonces, solo era un poco la respuesta hacia vos. Y después se hizo la cirugía también, y era mucho más que una colocación. Sí, sí. Por eso nunca nosotros lo estudiamos por hemodinámica, los chicos, muy raro. No podían encontrar ese ducto que iba hacia atrás. Chao, No podían ver qué era ese vaso tan grande, porque era tortuoso, ese ductus no, habría que mirar la hemodinámica. La verdad es que el ductus como que sale de una parte de abajo de la aorta, no sé, era muy complejo, por eso lo hace la hemodinámica, no, habitualmente no lo hacen. Claro, tenía hipoplasia del callo aórtico. Nosotros, la mayoría de los chicos, cuando tenemos dudas, sobre todo la salida de los vasos, se hace una tomografía multi-slide. Pero en este caso, bueno, nada, el chico ventilado, llevaron una tomografía multi-slide, se decidió por Ateneo hacer la hemodinámica de más. Bueno, interesantísimo, ¿eh? ¿Y vos lo viste presenciaste todo desde el ingreso? No, la última parte. El otro sí. Claro, ahí fue que ya me dejó entrar, por eso tenía la foto. Sí. La del primero que resulta. Y bueno, era para un resumen, digamos, del marco teórico. Bueno, la atresia de esófago es una malformación congénita que se caracteriza por la interrupción, digamos, del desarrollo de la porción media del esófago, que se produce por un error en la división y la separación del
intestino primitivo que se da en la tercera semana de gestación. La frecuencia es de 1 cada 3.500 recién nacidos vivos, afecta a ambos sexos por igual y tiene una sobrevida del 90%. Bueno, la clasificación de la TC de esófago se realiza por anatomía, de acuerdo a la presencia o ausencia de fístula y a la localización de la misma. La tipo A o tipo 1 es la 13, como se ve acá, la 13 de esófago aislada, sin fístula traqueoesofágica, por lo que no hay comunicación con la vía aérea. El diagnóstico se puede realizar con ecografía prenatal por la presencia de polidramnios y la ausencia de la imagen gástrica. Y al nacimiento presenta un abdomen excavado porque no pasa aire al intestino. En la mayoría de los casos se asocia con, digamos, cabos esofágicos muy separados, lo que llaman long gap, por lo que resulta difícil realizar anastomosis primaria, como se hizo en los dos casos clínicos, y tienen que ser resueltos por etapas en las que se van elongando los cabos hasta que se pueda realizar la anastomosis. La tipo B o tipo 2 es la 13 esofágico con la fístula traqueoesofágica que comunica con el cabo superior del esófago. Como en la tipo 1, tampoco hay pasaje de aire al intestino distal y también se comporta como long gap porque son estar separados los cabos. La tipo C o tipo 3, que es la de los dos casos clínicos que vimos y que constituyen el 85% de los casos de 13 de esófago, es una 13 de esófago con fístula traqueoesofágico que comunica con el bolsón distal del esófago. La fístula del cabo inferior puede nacer a cualquier altura de la tráquea, incluso en los bronquios, pero lo más frecuente es que se localice cerca de la carina, 0,5 a 1 centímetro. En la ecografía prenatal es frecuente que, digamos, que no se encuentren los hallazgos patológicos que se encontraban en la tipo 1 y tipo 2, porque, digamos, existe un pasaje de líquido amniótico por la vía aérea y a través de la fístula del esófago y el estómago. Por eso hay cámara gástrica y no suele haber polidramnio, salvo que sea de muy pequeño calibre la fístula. Bueno, el bebé nace generalmente, cuando nace se le distiende el estómago por el gran pasaje de aire al intestino, y generalmente ambos extremos esofágicos se encuentran a escasa distancia, por lo que se puede hacer la anastomosis primaria. En estos pacientes, el reflujo del contenido, digamos, del contenido gástrico a la vía aérea a través de la fístula suele ser más lesivo para los pulmones que la aspiración, digamos, del cabo esofágico superior de lecho o saliva. Después la tipo D o tipo 4 es la 13 de esófago con dos fístulas, digamos, una que comunica con el cabo esofágico superior y otra con el inferior. Y por último la tipo E o tipo 5, que en realidad no es una fístula, digamos, no es una 13 de esófago, porque solamente lo que hay es una fístula traqueoesofágica, que generalmente es de ubicación cervical o torácica alta, y los síntomas suelen comenzar después del nacimiento, no suele haber diagnóstico prenatal. Después, bueno, la 13 de esófago se asocia con un mayor índice de prematuridad y en la mitad de los casos tienen malformaciones asociadas que pueden influir con el pronóstico. Las más frecuentes son las malformaciones cardíacas, urinarias y gastrointestinales, y puede haber también, como en este caso, malformaciones esqueléticas y asociación con cromosomopatías y alteraciones malformativas como son la Batter, Bacterele y la Charg. Acá, bueno, y se menciona la que era la Bacterele porque era la que habían pensado que podía llegar a ser el pacientito, porque tenía la cardiopatía congénita, la 13 de esófago con la fístula traqueoesofágica, genesia de radio, y en las evoluciones aparecía que tenía hemivértebra, y después la buscamos con cerebro, pero no la podemos encontrar en las radiografías, por eso no lo puse. Pero bueno, de todas formas faltaban las malformaciones anales y renales. Le dije a Celeste, vamos a buscarle hemivértebra. Vamos a buscarla ahora.
Sí, porque estaban las evoluciones, la debe tener, pero no encontré la radiografía. Algo, pero la verdad es que era, por ahí era una placa media desenfocada, así que no podíamos echar la culpa de que fue una vértebra de su cuerpo. Encima era una placa con cierta torsión de la columna, así que no. Sí. Y bueno, las malformaciones cardíacas graves son las que influyen de forma más significativa en el pronóstico de los pacientes. Entre ellas están el ductus arterioso persistente, la comunicación interauricular, interventricular, tetralogía de Fallot y, como en este caso, la coartación de aorta. Por eso siempre a un paciente con atresia de esófago hay que solicitarle ecocardiograma para descartar estas cardiopatías asociadas, no solamente porque influyen en el pronóstico, sino porque también pueden alterar la vía del abordaje quirúrgico, digamos. Como hubiese sido si era realmente un arco aórtico derecho que hubiese tenido que ingresar por el lado izquierdo, digamos. En cuanto a la clínica, habitualmente los recién nacidos con atresia no llegan a presentar síntomas porque en la mayoría de los casos se realiza diagnóstico prenatal o en sala de partos con el pasaje de la sonda, pero en caso de no ser diagnosticados oportunamente, lo que presentan es celorrea excesiva, tos y ahogos con la alimentación oral, regurgitación del alimento, cianosis por aspiración e insuficiencia respiratoria. Como ya vimos, bueno, el diagnóstico prenatal se puede realizar con ecografía fetal por polidramnios y ausencia de la cámara gástrica o esófago proximal dilatado. Pero bueno, como vimos cuando describimos la atresia de esófago tipo 3, es que te dice que la presencia de polidramnios es un hallazgo inconstante por esto de que el pasaje del líquido puede realizarse a través de la fístula, digamos, por la vía aérea, la fístula y al tracto digestivo. Y el diagnóstico presuntivo postnatal es, como ya vimos, la imposibilidad de pasar una sonda orogástrica de 10 a 12 French, que queda a menos de 12 centímetros, y se confirma radiológicamente con la colocación de una sonda radioopaca dentro del bolsón superior, delimitando el nivel de la atresia, o bueno, en caso de no tener una sonda radioopaca, como en estos casos que se colocó el tubo endotraqueal. Y bueno, ahí se hace la radiografía y se ve el nivel, digamos, hasta dónde llega el bolsón superior. Y como decía Nani, permite ver el gas en estómago o intestino que confirma la presencia de la fístula, digamos. Y la confirmación diagnóstica preoperatoria es con la endoscopía de la vía aérea, como habíamos visto. Bueno, esto es, digamos, un resumencito de lo que ya habíamos dicho. El diagnóstico prenatal con el polidramnios y el estómago sin líquido esófago dilatado, postnatal con la imposibilidad del pasaje de la sondita, clínica o la confirmación radiológica. Una vez confirmado el diagnóstico, hay que valorar el estado del pulmón del paciente y descartar otras anomalías asociadas, principalmente las cardiovasculares. En cuanto al tratamiento, el tratamiento preoperatorio consiste en el tratamiento de soporte, sobre todo si fue pretérmino, de muy bajo peso o estaba en mal estado general, posición semisentada, la colocación del reprole y profilaxis antibiótica, generalmente con un ampigente. El tratamiento definitivo es el quirúrgico, que debe ser lo más tempranamente posible, entre el primer y tercer día de vida, si se pudiera. El objetivo es cerrar la fístula y realizar la anastomosis término-terminal. Bueno, leo, me explico para no repetir, porque esto es todo lo que estuvimos hablando. Bueno, cuando no es posible realizar la anastomosis primaria, lo que se opta es por cerrar la fístula traqueosofágica y realizar la gastrostomía, como se hizo en los dos casos de los pacientitos, y realizar la reparación diferida. Y el tratamiento, bueno, postoperatorio es continuar con omeprazol hasta los 12 meses de vida para disminuir el riesgo de refistulización. El tutor que se deja por 4 semanas, bueno, en el primer caso clínico se dejó por 2 semanas en lugar de por 4, que es para prevenir la formación de estenosis.
y después de esas 4 semanas se realiza el trago esofágico para ver si hay complicaciones tempranas o no, y en caso negativo poder iniciar la alimentación por boca. Siempre se debe realizar la interconsulta con fonoaudiología para que dé las pautas de estimulación de succión de dilución. Bueno, esto es un resumencito de lo que estuvimos hablando. Y bueno, en cuanto a las complicaciones quirúrgicas, son todas las que vimos básicamente por el Margerich. El neumotórax, quilotórax, la dehiscencia de anastomosis temprana en el esófago y la dehiscencia traqueal. Le dice que la dehiscencia de anastomosis temprana ocurre entre las Perdón, 24... me perdí en una cosa. El Sí. quilotórax lo hace después de la No, en cirugía el caso- cardíaca, sí. antes de la esofágica. O sea, En el caso de él, sí, de pero es complicaciones de posible cirugía también. cardiovascular. Claro, cirugía dentro del tórax. Que también claro. es muy frecuente. Y en el caso de la dehiscencia de anastomosis temprana, te dice que aparece entre las 24 horas y 7 días de la cirugía. En este caso apareció al 5.º día. Y dentro de las complicaciones tardías, bueno, tenemos la estenosis, que puede ser asintomática o presentar dificultades de ejecución, atragantamiento o trastornos respiratorios. En este caso presentaba ahogos, refistulización extraqueosofágica, dismotilidad y el reflujo gastroesofágico, que está presente que representa el 40-70% de las complicaciones por la tensión que genera la anastomosis y acortamiento del esófago, y altera la unión gastroesofágica. Por esto que se recomienda el tratamiento hasta el año de vida con omeprazol, y a los 12 meses hay que suspender el tratamiento y realizar una impedanciometría, que si es normal, ya después continúa con los controles clínicos, y si es patológica, hay que realizar la vea con la toma de biopsia y realizar el tratamiento con el omeprazol. Todos los pacientes tienen que tener un seguimiento a lo largo de toda la vida por la posible enfermedad por reflujo gastroesofágico, esófago Barrett y cáncer de esófago. El seguimiento de los pacientes asintomáticos por el servicio del Hospital de Niños lo que dice es que hay que tomar muestra, realizar, digamos, la veda y toma de muestra cada 2 años, pero también hay una recomendación de expertos que lo que dice es que hay que, se realizaría la endoscopía y la toma de biopsia al año cuando se suspende el omeprazol, después antes de los 10 años de vida y antes de la transición a la edad adulta. En los pacientes sintomáticos sería según la sintomatología de cada paciente. Y en cuanto a la estenosis esofágica, y por último, no me olviden, hay que realizar cirugía de esófago gástrica y una veda para ver la existencia o no de estenosis en caso de presentarse síntomas. Y el tratamiento es la dilatación, que puede realizarse con balón o con bujía Savary. Se recomienda que el dilatador sea a 1 o 2 milímetros mayor que la luz esofágica. Se puede ir repitiendo con calibres mayores hasta 3 veces en el mismo procedimiento. Y el objetivo no es llegar, digamos, al calibre que debería tener, sino al calibre que no produce síntomas. Y estas dilataciones no se pueden realizar antes de transcurridas 4 semanas de la cirugía. Bueno. Ahí se me... ¿Está con mucha salida ahora? No Parecido. no parece. Sí, igualmente sí tiene minutos. Sí. No, digo, como que aparece está girando y por eso no lo pueden llevar. No, igual que no estuvo con balón. Estuvo sintomático, casi todo el tiempo que estuvo ambulatorio estuvo sintomático. Sí. Primero lo vieron, le pusieron Tamox, que algo le vieron. Recibió un esquema completo, lo suspendió, y a las 48 horas vino por cianosis y dificultad respiratoria. Sí, me dijo, A la guardia. Sí, Sí, seguramente. Seguramente. Así que bueno, sí, chicos, muy complejo. bueno. Tenemos varios así, chicos, con cardiopatía y mielomeningocele, más hidrocefalia. Bien, chicos, ya, ¿no? Vale. Y no, porque yo vi un poco lo del transporte y todo eso, estaba pensando en que en general estos chicos, todos los hemos trasladado ventilados, son ventilados, igual se le pone. Y si no tenemos la aspiración continua, tenemos que tener el aspirador manual, que es con una pistolita que lo íbamos haciendo la obra, lo poníamos boca abajo y lo íbamos aspirando.
Pero si no, son las únicas cosas que uno hace en eso. Bueno, excelente. Marianela ya ha sido muy querida. Pero ahora tiene que devolver, ahora tiene que devolver. Eso es lo que todo. Sí, Ahora tiene que Ha sido devolver. muy querida, espero que haya podido aprender. Sí, re linda. Tuvo varios días con recuperación cardiovascular y un complejísimo. Bueno, si nadie quiere preguntar nada, nos cerramos. Ya salieron hace media hora. Y me quedan 2 semanas. ¿Cuánto queda yo para acá? 2 semanas.